Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar, hacer un ensayo a partir de la lectura de un libro, que ha sido un tema que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y que es parte de este segmento de Transmisiones Te Ayudo con tu tarea, donde nosotros leemos tareas reales de mis estudiantes de tutoría para que ustedes vean el servicio que yo les puedo ofrecer. Así que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de redacción, y pues te está haciendo muy difícil y muy complicado, a lo mejor yo puedo ser la solución a tu problema. Pero sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video con otras personas que están estudiando algún curso de redacción, una maestría en el siglo de oro español, o en este momento están elaborando un ensayo y no saben por dónde empezar. En otras palabras, no saben cómo hacer un título atractivo, cómo hacer una buena introducción que presente la tesis a probar, cómo desarrollar esta tesis en el desarrollo del ensayo y soportarla con citas directas, indirectas o parafraseadas, cómo hacer una buena conclusión y una buena lista de referencias. Puede ser que simplemente compartiéndole este video esa persona pueda salir adelante, elaborar un buen ensayo. Recuerden que en la descripción siempre de todos mis videos les dejo el imprimible de la clase para que ustedes la puedan descargar y la puedan leer. También, antes de continuar, pues bueno, nuestro pequeño comercial, si en este momento estás a punto de reprobar un módulo de redacción sobre el siglo de oro español, un curso de escritura creativa o de elaboración de ensayo, recuerda que yo puedo ser la solución a tu problema. Contrátame para tener asesorías personalizadas, para elaborar poemas, ensayos personales, científicos, literarios, ensayos de causa y efecto, ensayos de problema-solución, análisis crítico de obras literarias, lecturas detalladas de cuentos y tesis investigativas desde $100 al mes hasta $500 al mes. La atención es completamente individual, personalizada y ajustada a tu necesidad. Los pagos se hacen vía YouTube, te vas al botón unirme al lado de suscribirme y ahí se seleccionan los niveles de membresía. Una vez que hagas el pago, que puede ser desde $100 al mes, que normalmente es el nivel con el que todo el mundo empieza, debes enviarme un correo electrónico a españolencasalatinamerica@gmail.com o me puedes enviar un mensajito a mi número de WhatsApp +1 505 8465 0386 para agendar la primera sesión conmigo. Específicamente, ¿cómo trabajamos? Bueno, nos ponemos de acuerdo. Yo vivo en Managua, Centroamérica. Seguramente si vives en los Estados Unidos, tengamos de 2 a 4 horas de diferencia horaria. Si vives en Europa, podemos tener hasta 15, 18 horas. Si vives en Corea del Sur, pueden ser de 23 a 24 horas. Entonces, una vez que hagas el pago, es importante que me envíes un correo electrónico para agendarte, conectarnos en tiempo real y así apoyarte en la elaboración de tu ensayo, de tu tesis monográfica o en el análisis de algún poema. Como siempre, en este segmento vamos a estar leyendo tareas reales de estudiantes reales para que ustedes vean el tipo de apoyo que yo puedo darles. Por eso, como parte del video, siempre leo la indicación para tener claro lo que nosotros tenemos que hacer. Leer la indicación y comprender lo que quiere el profesor, yo siempre digo que es como el 20% de la tarea ganada. Si de entrada estás entregando algo que no se ajusta a la indicación, vas a salir mal. Entonces, vamos a leer la indicación de esta tarea. Elabora un ensayo de opinión sobre el libro La joven del arete de perla de Tracy Chevalier. El ensayo debe tener citas directas, indirectas o parafraseadas que demuestren el dominio de la normativa APA séptima edición. Ve que el profesor incluso está marcando la normativa. Normalmente en todas las universidades del mundo ya se está usando APA séptima edición. No conozco universidades que sigan usando la secta, pero bueno, es bueno que él haga sea específico en eso, ¿no? Recuerda que debe estar estructurado en introducción, tesis, desarrollo, con argumentos, conclusión y lista de referencias. El ensayo debe llevar a deducciones personales que demuestre cuál es la tesis que la autora desea probar con este libro y una extensión de 10 páginas. Entonces ya el autor el profesor nos está diciendo lo que él quiere con esta tarea. Nos está diciendo que es en formato de ensayo, nos está diciendo que quiere citas, nos está diciendo que debemos llegar a conclusiones personales que demuestren obviamente que nos hemos leído el libro y que tiene que tener una extensión de 10 páginas, ¿no? Entonces él de entrada ya nos está diciendo todo lo que quiere en esta asignación. Antes de iniciar a hacer un ensayo, recuerda lo siguiente.
La introducción de un ensayo debe recoger los aspectos esenciales del ensayo y presentar la tesis, o sea, lo que tú vas a probar. Esta tesis debe estar soportada con argumentos a lo largo del ensayo. Hay que incluir citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de más de 40 palabras o citas parafraseadas, o sea, donde recuperamos las ideas del autor con nuestras propias palabras. Hay que darle crédito a todos los autores consultados. En este caso, esto es un ensayo de un libro. Obviamente, una de las fuentes consultadas tiene que ser el mismo libro, porque esto es un ensayo de opinión, un ensayo personal, pero también puede ser que tengas algunas dudas con respecto al libro y vayas a investigar un poco. De hecho, en esta tarea en particular tuvimos dos fuentes. El libro, pero también nos fuimos a investigar un poquito de información de la autora y un poquito de información de en qué consistía básicamente este libro. Entonces, por eso van a ver que en la lista de referencias de este trabajo, no solamente este libro, sino que también está un documento que consultamos. Entonces, por eso hay dos listas de referencia. La primera es obviamente el libro y la segunda es un documento que consultamos para que hiciéramos un ensayo más redondo y más completo, ¿no? Entonces, es importante que tengan eso presente. Si este es un ensayo de un libro, tiene que citarse el libro y si consultan cualquier fuente, lo cual es perfecto, o sea, pueden ustedes hacerlo, le da un poquito incluso de profundidad, pero deben de darle el crédito en la lista de referencia. Hay que redactar una conclusión, una reiteración de la tesis y que invite a la reflexión. Hay que evitar el plagio académico indicando siempre el autor o los autores de los documentos consultados. En el caso que el documento consultado para extraer las citas tenga un autor o dos autores, los dos se van a indicar en el cuerpo del ensayo. Pero si hay tres o más autores, solo van a poner el nombre del primer autor seguido del herol en el cuerpo del ensayo, que ya significa, y todos los demás, pero en la lista de referencia sí colocarán todos los autores. Ejemplo, si están citando, siempre les digo, a Pérez, pues ponen a Pérez dentro del cuerpo del ensayo. Si es Pérez y Gutiérrez, pues ponen Pérez y Gutiérrez separado por el asperson. Pero si hay tres o más autores, entonces solo ponen a Pérez, ¿okay?, que es el primer autor, seguido del et al, que significa todos los demás, y todos los demás se colocan ¿dónde? Al final en la lista de referencia. El ensayo debe llevar sangría de primera línea y la lista de referencia sangría francesa. La lista de referencia debe estar ordenada alfabéticamente. La numeración de páginas se coloca arriba y a la derecha, no a la izquierda ni abajo. Es decir, se tienen que colocar en este extremo, como ustedes lo están viendo aquí. No se puede usar Wikipedia como fuente de información de ningún ensayo académico ni como fuente de información en una tesis monográfica. Por favor, no lo hagan. Normalmente mis estudiantes de tutoría, cuando me contactan, ya han entregado algunos ensayos y llegan a algo avanzado, y uno de los errores más comunes es que cuando voy a la lista de referencia veo Wikipedia. No pueden citar a Wikipedia porque Wikipedia no tiene autor identificable, y ustedes, a la hora de elaborar un ensayo, deben de cumplir los criterios de citabilidad. ¿Qué significa eso? Que no cualquier fuente es citable. Tiene que ser una fuente que tenga un autor identificable, que tenga un título identificable, de preferencia que tenga un año identificable, que tenga paginación identificable y en condiciones ideales también que tenga una lista de referencia, porque esto refleja material y método. Entonces, que tenga referencias. Eso también es muy recomendado. Y Wikipedia, ustedes saben que no se sabe quién escribe en Wikipedia, cualquiera lo puede hacer, ustedes, yo. Entonces, el problema con Wikipedia es eso, que no tenemos un autor. Y si no tenemos un autor, cuando ustedes recuperen una cita directa, indirecta, no van a poder indicar el autor, no van a poder indicar la paginación, no van a poder indicar el año, y esa es información que pide APA séptima edición para evitar el plagio. Entonces, por eso es que no pueden citar a Wikipedia. Por favor, repita conmigo, no puedo usar nunca Wikipedia. Siempre hay que usar la tercera persona del singular. Esto significa que vamos a decir se concluye, se comenta, se dice, pero no podemos decir yo opino, yo comento, yo señalo, a no ser que el profesor específicamente en su asignación lo haya pedido. Nosotros vamos a tener una transmisión, te ayudo con tu tarea, donde leemos tareas normales, de un ensayo donde la profesora específicamente pidió el uso de la primera persona del yo. Pero vean ustedes que ella sabe que no es la generalidad y por eso lo indicó en la instrucción, porque ella sabe perfectamente que de cajón siempre es la tercera persona. Entonces, siempre la tercera persona del singular se considera, se señala, se concluye, a no ser que la profesora indique lo contrario. El ensayo debe ir en Times New Roman 12, se le debe aplicar interlineado y sangría de primera línea. La extensión regular de un ensayo debe ser entre 3 a 5 páginas, a no ser que el profesor indique lo contrario. O sea, específicamente el profesor ha pedido 10 páginas. Un poco extenso, pero bueno, él es el profesor y él puede pedir la cantidad de páginas que él quiere.
En el caso de recuperar fuentes primarias en inglés, esto es importante porque lo vimos en una de las transmisiones, que si ustedes recuperan una fuente en inglés, es importante mantener el idioma original de la fuente recuperada. En este caso, el documento lo leímos en español, por tanto las citas van a ser recuperadas en español, pero si hubiera sido leído en inglés, las citas debían ser recuperadas en inglés. Bueno, vamos a comenzar leyendo el ensayo. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto antes de iniciar. El joven de la perla, de hecho, es un libro que fue publicado en 1999 por Nancy Chevalier. Básicamente, este libro lo que plantea es que hay una obra muy importante que tiene el pintor Johannes Vermeer, y esa obra se llama La joven de la perla. Es una joven muy linda que lo está viendo y el día de hoy no se sabe quién es la modelo que posó para hacer esa obra. Entonces, ella creó una novela ficcionada que no está basada en la realidad, no es en sí una novela histórica, donde ella va a tratar de descubrir la historia que se oculta detrás de este cuadro. Explico esto porque es importante que tengan claro que es una novela ficcionada, no es que esto está basado en hechos históricos. Sí, obviamente la escritora busca un poquito de información, como la vida de las mujeres en ese tiempo, las diferencias de clase, pero La joven de la perla no es una obra real, no es algo real, sino que nace de la imaginación. Entonces, en la introducción es importante que ustedes hablen un poquito del libro que ustedes van a analizar, del cual van a hacer un ensayo. Eso se tiene que hacer en la introducción. Entonces, vean ustedes cómo nosotros lo hicimos. La joven de la perla, ¿no? Entre comillas ponemos el título de la obra, es una novela basada en un retrato del pintor Johannes Vermeer que fue pintado entre 1665 y 1667. Como señala Velasco 2023, el pintor holandés solo pintó 36 cuadros a lo largo de su vida. Tenía un estilo barroco y utilizó la técnica del óleo sobre lienzo. Esto obviamente es una cita parafraseada, no lo sé porque vean ustedes que al final de la cita no indiqué página. Y no es porque es un error, es que si ustedes se van a Velasco no van a encontrar exactamente estas ideas, porque yo sencillamente lo estoy recuperando con mis propias palabras. Entonces, obviamente no va página porque esto es un parafraseo. Por su figura enigmática, la obra ha sido comparada con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es decir, está La joven de la perla, que es de Johannes Vermeer. Hay mucha gente que la compara con la Mona Lisa porque tiene una técnica similar, ¿no? Que es retratar a una persona. Sin embargo, es importante aclarar que la pintura La joven de la perla no es un retrato, a como pensamos la mayoría, sino un tronie, que es un término holandés que se usa para referirse a un personaje que sirva para demostrar la pericia de un pintor. Sí es cierto, una mujer podría haber posado para Vermeer, pero la pintura no pretende en ningún momento retratarla. Entonces, obviamente esto es una cita directa de menos de 40 palabras y por eso va entre comillas y parentéticamente indico el apellido del autor, el año de la publicación y aquí el párrafo, porque está en el párrafo 3 porque específicamente este documento no tiene una paginación, pero sí tiene párrafo. Aquí voy a explicar algo. Esto se puede hacer. Si ustedes encuentran una fuente confiable, con autor identificable, con URL identificable, pero por ejemplo es una página web, la página web no tiene diferentes páginas. Entonces, de donde ustedes extraigan la cita, esto representa un párrafo. Entonces, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. En este caso, si ustedes se van a la cita de Celesco 2023, es obviamente que es una página web y por tanto en las páginas web no hay páginas, sino que hay párrafos. Esto se puede hacer porque esto cumple el criterio de citabilidad, porque si bien es cierto, no hay página porque es un sitio web, sí tiene formalidad. Tenemos autor, Velasco, tenemos año de la publicación, 2023, además es reciente, es algo bueno, y entonces indicamos el párrafo. Por otro lado, la obra da fe de la experiencia técnica y el interés de Vermeer por representar la luz. Esto es otra cita, es directa de menos de 40 palabras, de Velasco, 2023, página 3. ¿no? Estamos siguiendo la normativa APA. Algo que también se retrata claramente en los estudios que se han hecho sobre la obra. Por ello, y ahora vamos ya a meternos en contexto, la escritora estadounidense Tracy Chevalier se basó en este cuadro para escribir el libro titulado La joven de la perla, una novela de ficción en la que se trata de descubrir la identidad de la joven del cuadro y ahondar en los misterios que despierta su mirada audaz y su boca lujuriosa. Y ahora viene la tesis que vamos a probar a lo largo del ensayo, porque en la asignación el profesor dice que tenemos que indicar cuál es la tesis de la autora. La tesis del autor es la siguiente. La tesis que defiende el autor en su libro es que la joven del cuadro era una criada llamada Griette que se enamoró del pintor Johannes Vermeer, pero este solo la utilizó para crear su famosa obra de arte.
Vermeer en realidad nunca amó a Griette, la protagonista, ya que como todo artista solo buscaba una musa que le diera los elementos necesarios para hacer realidad su inspiración, y una vez que consiguió lo que quería, la descartó de manera cruel. Griette fue simplemente otra víctima de su vanidad y de su obsesión por su trabajo. Entonces, esta es la tesis que nosotros vamos a probar a lo largo del desarrollo del ensayo. Vean ustedes cómo yo no empiezo el ensayo directamente hablando con los argumentos, sino que doy una pequeña introducción, menciono una cita y ya presento la obra, ¿no? Esa es la estructura normal cuando estamos haciendo un ensayo sobre un libro. Ahora vamos al desarrollo. En el desarrollo obligatoriamente tendrá que haber citas tomadas del libro. Entonces vean ustedes cómo lo manejamos. La novela comienza contando la vida de Griette, que es la hija de un azulejero que vive en Delft. Desafortunadamente, el padre de Griette sufre un terrible accidente y queda completamente ciego, por lo que Griette tiene que aceptar un trabajo como sirvienta en la casa de Vermeer y su esposa Catarina, ¿no? Entonces, estamos hablando de rasgos generales de la obra. La primera escena del libro comienza con Griette cocinando, pero poniendo las verduras separadas por su respectivo color, lo que refleja que tiene una sensibilidad especial para apreciar el brillo de los colores y el poder de la iluminación, según ella misma explica. Los colores pelean cuando están uno al lado del otro. Señor, esto, si se fijan, es una cita directa, menos de 40 palabras, por eso entre comillas, Chevalier, que es el apellido de la autora, el año en que se publicó el libro, 1990, y esto está en la página 9. Es importante que cuando ustedes hagan un ensayo de un libro, se tomen a la tarea de sacar citas. Es decir, cuando ustedes comiencen a leer, esto es un tip que les doy, no comiencen a sacar cita una vez que hayan terminado el libro, porque ya lo terminaron y perdieron la oportunidad de ir leyendo y ir sacando citas. Entonces, si tienen poco tiempo, cuando van leyendo el libro, ustedes ya vayan sacando, haciendo su bibliografía anotada, se le llama eso, o sea, sacando la cita e indicando la página para que no sea un doble trabajo. Esto complace a Vermeer, quien decide contratarla, a pesar de que Griette y su familia son protestantes y él se ha convertido al catolicismo para casarse con su esposa Catarina. ¿Por qué estamos dando estos datos tan precisos? Para demostrarle al profesor que la obra fue leída. Entonces es importante dar estos datos específicos. Tenemos claro que Griette era católica, que él se había convertido al catolicismo, ¿no? En el libro se explica eso. Y es importante dar esos datos precisos para demostrarle al profesor que te leíste el libro. Luego continúo. Griette comienza a trabajar en casa de Vermeer, donde tiene que lidiar con Cornelia, la segunda hija de Vermeer, que le ha hecho muchas maldades, con Tanake, que ha sido la sirvienta de la familia durante muchos años y que le enseñará sus nuevos deberes, con María Tins, que es la madre de Catarina, y con Catarina, que es la esposa de Vermeer, el pintor. Desde el inicio del libro se deja claro que Catarina desconfía de Griette, tal vez porque es una mujer joven y hermosa, y en aquella época era muy común que las sirvientas se convirtieran en amantes de sus amos. Entonces también estamos contextualizando un poquito de por qué había esa animadversión de la esposa del pintor a esta criada. Al principio, Vermeer no le presta mucha atención a Griette, hasta que en una ocasión ella le hace una sutil sugerencia a una de sus obras. Cuando él le pregunta por qué lo hizo, ella le responde, y viene la cita directa, de menos de 40 palabras, lo pensé por un momento, tiene que haber algo de desorden en la escena, que contraste con la tranquilidad. Y sin embargo, debe ser algo agradable también, y lo es, porque la tela y su brazo están en posición similar. Entonces, esto es una cita directa, de menos de 40 palabras, y estamos indicando a pedido del autor, el año de la publicación y la página. Esto sorprende enormemente a Vermeer, quien responde: no había pensado que aprendería algo de una doncella, dijo finalmente. Vean, otra cita y por tanto, entre paréntesis, vamos a indicar la información del libro. Recuerden que hay dos maneras de introducir una cita y darle crédito al autor. Pueden decir, según Chevalier, el año de la publicación e introducir la cita y colocar al final la página, o hacerlo como lo estoy haciendo aquí, poniendo toda la información de manera parentética. O sea, pueden dar el crédito de manera parafraseada dentro del cuerpo del ensayo o lo pueden hacer de manera parentética, ¿no? Las dos opciones son correctas. Comienza un camino tortuoso para Griette, ya que aunque sabe que es un amor imposible, no puede evitar dejarse seducir por el gran talento del pintor Vermeer, quien es un artista introvertido y egoísta, pero también un hombre inteligente y muy interesante. Lo que intenta probar el autor es eso,
que Griette, la mujer que fue pintada por Vermeer, estaba enamorada de Vermeer. En realidad no hay pruebas de esto. Esto, aclaro nuevamente, es una novela ficcionada, incluso hay una película. Pero en realidad la inmensa mayoría de los autores de la obra de Vermeer creen que la mujer retratada en realidad era su hija. Entonces, que obviamente era imposible que Vermeer tuviera una relación con la muchacha de la pintura porque era su hija. Claro, obviamente no tenemos pruebas de esto, pero lo que les quiero decir es que esto es una novela ficcionada. Ella se ha construido una relación entre Vermeer y Griette, pero que en realidad no es algo real, no es una novela histórica, y hago la aclaración para que ustedes no se confundan. Entonces, y la razón por la que Nancy Chevalier decide escribir este libro es porque su padre tenía una copia de esta obra, La joven de la perla, y desde pequeña ella se vio seducida por la obra, y un día pues ella la estaba viendo y dijo, bueno, ¿por qué no me invento una novela? Y en realidad le quedó bastante bien, es un bestseller internacional, está muy bien vendida, pero no es una novela histórica. Esto realmente no pasó, ¿no? Al menos no sabemos que nada de esto haya pasado. Vermeer existió, hay obviamente datos históricos que ella da. Era un hombre que había sido católico y que había sido protestante y se había convertido al catolicismo, se había casado con Catarina, que era una mujer muy rica, había tenido 11 hijos, escribió, o mejor dicho, pintó muy pocas obras a lo largo de su vida, tuvo una relación un poco de amor y odio con su mecenas, que era un hombre que le compraba los cuadros. Esas cosas sí son reales, pero lo demás, esta relación, este triángulo amoroso en realidad es inventado. Entonces, vamos a seguir leyendo. Quien es un artista introvertido y egoísta, pero también un hombre inteligente y interesante. Por otro lado, Pieter, el hijo del carnicero, se ha enamorado de Griette, que es un joven muy apuesto que comienza a cortejarla, porque obviamente a la hora de hacer un ensayo de libro, ustedes tienen que hablar de los personajes principales. En este caso, Griette, que se enamora del pintor Vermeer, pero que además tiene un novio, que es Peter, el hijo de un carnicero. En el fondo, Griette no le corresponde a Pieter, pero tampoco lo rechaza, pues sabe que una doncella de su condición social nunca podrá casarse con su amo, además de que él está casado, tiene hijos, pertenece a una religión diferente, y ella es simplemente una mucama, una criada, y en ese tiempo existía una escasa movilidad social. ¿Qué significa esto? Que una mujer que había nacido en un hogar muy humilde, muy pobre, era imposible que se casara con sus amos, con las personas que eran dueños de la casa, y esto es lo que también intenta demostrar la obra, ¿no? Entonces, aparece este muchacho con el que se enamora de ella, y por tanto, ¿no? En el fondo Griette no le corresponde, pero tampoco lo rechaza porque sabe que una doncella de su condición social nunca podrá casarse con su amo, y por ende Pieter es su única posibilidad en el amor, ¿no? Y por eso ella decide tener esta relación con este muchacho. No es una relación tan normal, o sea, ella se le resiste, pero al final tampoco lo rechaza completamente porque pues ella sabe que el amor que siente por Vermeer es un amor imposible. Además, en ese tiempo no existía el divorcio. Muy pronto Pieter se da cuenta de la atracción que siente Griette por Vermeer y se lo advierte, y viene una cita. Te están pillando de donde no deberías. Griette dijo Pieter con más amabilidad. El de ellos no es tu mundo. Entonces, vean que es una cita. Por eso parentéticamente indico el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Vean que es una cita directa de menos de 40 palabras y le estamos dando el crédito a la autora. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ya sabemos que es un libro de Chevalier, no importa. Igual en el ensayo hay que seguir la rigurosidad científica. Ya sabemos que las citas son tomadas del libro, porque están haciendo un ensayo de este libro, La joven de la perla. Obviamente, pues todos los diálogos que ustedes recuperan van a ser del libro, pero eso no significa que no hay que indicarlo parentéticamente o de manera parafraseada. Así, a lo largo de la historia, los diferentes personajes que aparecen le dejan claro a Griette que ella es simplemente una criada y por tanto no puede aspirar a pertenecer al mundo de Vermeer, y eso se conoce en literatura como prefiguración o foreshadowing, decimos en inglés, ¿no? Que es como una advertencia que nos van haciendo los diferentes personajes que hacen como un spoiler del final. O sea, en todo momento en la obra encontramos personajes que incluso no tienen tanta información de esa relación que se está gestando, de ese sentimiento que siente Griette por Vermeer, pero que siempre le dicen a ella, ese amor es imposible, no son de la misma clase social. Incluso hay una conversación que tiene ella con el que va a ser su futuro suegro, y miren lo que le dice. Ella solo puede aspirar a ser la esposa de un carnicero, y así lo prefigura a su futuro suegro, que le dice, la mejor carne es la más sangrienta y atrae más moscas. Algún día lo descubrirás por ti misma. ¿Por qué el suegro le dice eso? Porque él sabe que el único destino posible de Griette, que simplemente es una mucama, una mujer sin educación, es casarse con el hijo de un carnicero. Entonces, una prefiguración
que nos va diciendo en todo momento que este va a ser un amor imposible que le va a causar mucho sufrimiento a la protagonista, como en efecto pasa. Entonces vean ustedes que esto es una cita directa de menos de 40 palabras, va entre comillas, siempre a pedido del autor, año de la publicación y la página. Seguimos. A través de este presagio nos queda claro que Griette nunca podrá estar al lado de Vermeer, ya que su único destino posible es casarse con el hijo de un carnicero, o sea, con un muchacho de su condición social. En cierto modo, la autora trata de demostrar la poca movilidad social que tenía la mujer en el siglo XVII, ya que la protagonista es una mujer analfabeta que tiene muy pocas posibilidades de escalar en la vida. Debido a que su familia es muy pobre, Griette no ha recibido una educación formal, por lo que su único destino posible es trabajar como empleada doméstica en la casa de familias ricas, prostituirse, que es la otra opción que tiene, o casarse con el hijo de un carnicero. Entonces, ella también intenta, de manera bastante cruda, cruel, pero realista, demostrar que una mujer que no tiene educación, que ni siquiera sabe leer, es imposible que al final se case con un hombre tan culto, tan preparado como, en este caso, el pintor Vermeer. Pero a pesar de eso, ella se enamora, ¿no? Inevitablemente del talento del pintor y termina mal. Por lo tanto, desde el comienzo del libro, su destino ya está escrito. A pesar de eso, Griette sueña con una vida diferente y comienza a ayudar a Vermeer en la preparación de las pinturas para sus cuadros, algo que se hacía manualmente en ese siglo y muy pronto se ve seducida por el talento de Vermeer. Entonces, obviamente, a lo largo del ensayo del libro lo vamos contando, pero soportando estos argumentos con las citas que hemos extraído del libro. Si no, es como el profesor no tiene claro que te leíste el libro y eso es lo que quiere que tú le demuestres, por eso te está pidiendo un ensayo y por eso te está pidiendo citas, ¿no? Yo quiero que tú me pruebes que te leíste el libro y eso se hace con las citas. Sin embargo, Vermeer, a pesar de tener una posición social más alta que la de Griette, no es del todo independiente, eso es lo que también se ve en el libro, ya que necesita del dinero de un mecenas llamado Van Rohum. Es gracias a este mecenas que Vermeer y su familia pueden subsistir, ya que es un hombre muy rico que envía a Vermeer a hacer cuadros por encargo. Entonces, otra figura importante que hay dentro de la obra es este mecenas, que es un hombre abusivo, que es un hombre incluso que le gusta a Griette, pero que al final es la persona que le paga los cuadros a Vermeer y le permite que subsista, ¿no? Porque un dato bien curioso es que Vermeer solo pintó 26 cuadros a lo largo de toda su vida. Si ustedes se ponen a pensar que el hombre vivió 55 años porque murió bastante joven, pero tenía 11 hijos, realmente 26 cuadros en realidad es nada. Quiere decir que él pintaba muy lentamente, pintaba poco y no haber sido por este mecenas, pues hubiera muerto de hambre él y toda su familia. Entonces, aquí lo explico. Sin embargo, Vermeer pinta muy despacio y esto preocupa a su suegra, María Thys. Debido a su excesivo perfeccionismo, el dinero no fluye tan rápido como a ella le gustaría y esto le preocupa, ya que Vermeer y Catarina tienen muchos hijos. Además, en el transcurso de la novela se descubre que María Thys es una mujer muy fuerte que se separó de su esposo porque él la golpeaba y también que es una mujer muy habilidosa para los negocios. ¿Por qué razón mi estudiante está dando información tan precisa de un personaje que al final es secundario? Porque así ella le está demostrando al profesor que se leyó el libro. Esto es una técnica, ¿no?, que ustedes pueden usar, dar cosas que a ver, en todo resumen, si ustedes se van al mismo Wikipedia, que van a encontrar el resumen del libro, estos datos tan precisos no los van a encontrar. Entonces, de esta manera ustedes le demuestran al profesor que sí se leyeron el libro. Continuamos. María Thys pronto se da cuenta de que Griette es una chica astuta y hermosa, por lo que podría ser en algún momento su agilidad mental y su juventud se conviertan en una herramienta de inspiración para su yerno Vermeer. O sea, en cierta manera, ella, que es una mujer inteligente, intuye que ahí no va a haber una relación romántica porque es totalmente imposible, pero sí piensa que ella puede alimentar el lado creativo de su yerno. María Thys es una mujer práctica que tiene claro que necesita que Vermeer siga pintando para poder mantener a la familia. Por otro lado, el mecenas de Vermeer, que es Van Rohum, se siente atraído por Griette y llega a un acuerdo económico con Vermeer para pintarla, ya que la joven es muy bella. El cuadro de Griette forma parte de varios cuadros que Vermeer tendrá que hacer para su mecenas, pero todo tendrá que hacerse en absoluto secreto para no despertar los celos de su esposa Catarina, que pasa la mayor parte del tiempo embarazada y que ve en Griette a una rival. Sin embargo, esta será la perdición de Griette, quien estando en contacto con Vermeer se enamorará cada vez más de él sin darse cuenta de que el pintor solo la está utilizando para crear una obra de arte.
Así se lo hace ver Van Leeuwenhoek, amigo de Vermeer, y el que maneja la cámara oscura para que él pueda pintar. Nuevamente este tema de la prefiguración, de cómo los otros personajes dentro de la obra se dan cuenta de que esto es un amor imposible, de que Griet al final se enamora de un hombre casado, es un hombre mucho mayor, que tiene hijos, que tiene toda una vida, entonces le dicen, estás loca, o sea, nunca ese amor va a ser posible. Pero él le dice, debes saber que te está pintando para satisfacer a Van Rubén. El interés de Van Rubén en ti ha hecho que tu amo te proteja. Sus ojos valen una habitación llena de oro, pero a veces ve el mundo solo como él quiere que sea, no como es. No entiende las consecuencias para los demás de su punto de vista. Solo piensa en sí mismo y en su trabajo, no en ti. Debes tener cuidado entonces. Entonces, esto fíjense que es una cita directa de más de 40 palabras, por eso va en párrafo aparte con mayor sangría. Parentéticamente le damos el crédito al autor, Chevalier, año de la publicación y la página. Pero fíjense cómo nuevamente viene el tema de la prefiguración. Todo el mundo le advierte a esta muchacha que eso es un amor imposible, que no puede ser, pero aún así ella sigue enamorada de este hombre. Por eso, de hecho, el título del ensayo, que creo que no lo leí, La joven de la perla, la historia de un narcisista y su víctima, es lo que intenta probar el ensayo, que él era un hombre egoísta que solamente la utilizó para que ella posara ante el cuadro, pero que no fue un amor correspondido. Y de hecho, si ustedes leen en la obra, es cierto, en ningún momento Vermeer le hizo ver a ella algún interés amoroso. O sea, más bien era como un interés estético en que ella fuera su modelo, pero nunca la amó. O sea, esa relación se la construyó Griet, pero fue una relación unilateral. Entonces, eso es lo que también trata de probar el libro. A través de estas palabras nos damos cuenta de que Vermeer no ama a Griet, en realidad solo la está manipulando para hacer su cuadro, pero como ella es tan joven e inocente, no lo ve. Ella cree que si le posa, probablemente él le pueda corresponder en su amor, a lo que nunca ocurre, porque en realidad Vermeer está enamorado de su esposa, de Catarina, es un hombre fiel, no está pensando en ningún momento en tener una relación con ella. Así le advierte Van Leeuwenhoek. Eso no es lo que quiero decir. Las mujeres en sus pinturas las atrapa en su mundo. Puedes perderte allí. Vean que es una cita directa de menos de 40 palabras y tenemos apellido del autor, año de la publicación y página. Nuevamente, todos los personajes en la obra le advierten, Pieter que su novio le dice, no perteneces a su mundo, su suegro le dice, la carne que tiene más sangre es la más fresca, un día lo descubrirás por ti mismo. Los amigos del pintor le dicen no te puede querer, pertenecen a mundos imposibles, las mujeres se pierden en su mundo, pero ella no escucha a nadie y se ve llevada por ese amor que siente por Vermeer. Mientras tanto, Pierre, que es el hijo de un carnicero, se ha enamorado de Griet, por lo que decide visitar la iglesia a la que asiste su familia, ya que también él es protestante. Señalan algunos aspectos de las diferentes religiones. Ella cuando llega a la casa de Vermeer vio un Cristo y se siente abrumada porque ella es protestante. Además, que ella usa un gorro para cubrir su cabello. Entonces aquí nos está dando un poquito también contexto histórico y contexto religioso, ¿no? Que también viene a reafirmar que es imposible esa relación, porque Griet es protestante, se podría casar con otro protestante según su religión, en este caso con Pieter, pero no con un católico. Poco a poco Pieter se gana el apoyo de los padres de Griet para conseguir su aprobación para casarse con ella. Debido a la gran pobreza de la familia de Griet, su madre ve en este matrimonio la posibilidad de mejorar la situación económica de la familia, apoyando una vez más la tesis de la autora de que Griet no puede aspirar a ser más que la esposa de un carnicero. ¿No? Eso se nos va diciendo constantemente a lo largo de la obra. Consciente de esta situación, Pieter lleva regalos de carne a la familia de Griet y consigue su total aprobación para casarse con ella cuando cumple los 18 años. Por otro lado, Pieter intuye que el pintor puede tener otro interés en Griet, quien también tiene una vida muy dura en la casa de Vermeer, ya que debe de lavar, planchar, cocinar, limpiar y cumplir con las exigencias de Vermeer, pues él también le confía la elaboración de las mezclas que usa para hacer sus pinturas. Entonces Pieter no ve con muy buenos ojos la cercanía de Griet con su amo, como que huele algo extraño en esa relación, un poco la advierte, y hay un determinado momento en que ella está posando para él y todo lo demás, ella sale con Pieter, entonces está como decidiéndose, y él le propone una vida libre a su lado. Y le dice él, dirigiríamos nuestro propio negocio, ganaríamos nuestro propio dinero, gobernaríamos nuestras propias vidas. ¿No es lo que quieres?
Entonces, esto lo dice Chavalier, año de la publicación y página. Y efectivamente, si nosotros damos una lectura honesta, qué bueno que Griet no se queda con Vermeer, porque al final ella ahí simplemente era una criada, la maltrataban, la humillaban, y pues no hay cosa mejor que la libertad, ¿no? Entonces también con estos diálogos la autora refuerza que a pesar de que Griet estaba enamorada de Vermeer, Pieter era su mejor opción, era protestante como ella, era joven, le ofrecía además un matrimonio, algo que Vermeer nunca le hubiera podido ofrecer porque tenía esposa. En el fondo, sin embargo, Griet espera que Vermeer se dé cuenta de lo que ella siente por él y la corresponda. Cuando comienza a pintarla, Vermeer le pide que reemplace el gorro que cubre su cabello con un turbante amarillo y unas telas azules, y mientras tanto, Griet intenta ocultar su cabello. Lo hace porque en su religión el cabello es símbolo de sensualidad y coqueteo, por lo que solo el marido de Griet tendrá el privilegio de ver su cabello largo. Sin embargo, en una ocasión, Vermeer ve accidentalmente el cabello largo de Griet, y este es un punto de inflexión importante en la historia, pues desencadena el deseo sexual de Griet, quien busca a su novio para satisfacer el apetito físico que Vermeer le inspira, es decir, es como su premio de consolación, o sea, sabe que no puede estar con el pintor, entonces va a buscar al novio. En el fondo ella sabe que este es un amor imposible, pues Vermeer es un hombre casado, tiene hijos, es católico y pertenece a una posición social muy superior a la de ella. Por eso ese día Griet pierde la virginidad con el hijo del carnicero, quien se ha enamorado de ella y visita a sus padres para pedir su mano en matrimonio. Entonces vamos viendo este triángulo amoroso en el cual está Vermeer, está su esposa Catarina, está Griet y está Pieter, ¿no? Que es el novio. Mientras tanto, Vermeer inicia a elaborar el cuadro de Griet y se ve obligado a observarla durante muchas horas. Sus miradas se encuentran y ella cree que se ha creado un vínculo afectivo entre ellos. Sin embargo, lo único que desea el pintor es que su obra esté lista a toda costa. Finalmente, cuando el cuadro está casi terminado, Griet se da cuenta de que falta algo que será el punto de interés del cuadro. Algo que refleje la luz, y ese algo tendrá que ser un pendiente de perla original de Catarina. Griet sabe que si Catarina se da cuenta de que ha modelado usando sus perlas, se pondrá furiosa porque sospecha que existe una relación de tipo un poco intelectual entre su marido y la criada, por lo que Griet al principio se niega a usar las perlas, ¿no? Sin embargo, como Vermeer es tremendamente egoísta e insensible a su dolor, le exige que lo haga, o sea, que se ponga las perlas de la esposa y que pose para él. Con la ayuda de la suegra de Vermeer, que María Tis, que ve que esta es una gran oportunidad de negocio, porque ella quiere que este cuadro se termine, porque le van a pagar mucho dinero a Vermeer, consiguen que Catarina, que está embarazada, no se dé cuenta de que alguien se ha llevado las perlas, y Griet se ve obligada a hacer un agujero en el lóbulo de una oreja para ponerse el pendiente de perlas, porque ella, debido a su religión, no podía usar aretes, entonces no tenía el huequito. Y luego se ve obligada a hacer lo mismo en la otra oreja, aun cuando solo se retratará un lado de la cara. De lo contrario, Vermeer consideraría que está haciendo un cuadro falso, es decir, incluso le dice que por qué tiene que abrirse el huequito en las dos orejas si solamente va a posar con una, y él le dice es que entonces sería falso. Y aquí vemos la crueldad del pintor, ¿no? Que en realidad solamente la está usando. Griet tiene que hacerse los agujeros con un alfiler caliente, ya que las mujeres de su religión no usan joyas. Pero a Vermeer esto no le importa, solo quiere pintar su obra maestra. Si se lo hace saber, viene la cita. Tú sabes, murmuró, que la pintura lo necesita. Necesita la luz que refleja la perla, y lo contrario no estará completa. Entonces una cita, parentéticamente indicamos a pedido del autor, año de la publicación y página. Y nuevamente viene, ¿no?, que se nos revela este lado egoísta de Vermeer, que en realidad lo ha utilizado todo el tiempo, y dice ella, usaba lo que quería para sus pinturas sin considerar el resultado. Era como me había advertido Van Leeuwenhoek en la página 164. Totalmente incapaz de entender las terribles repercusiones que tendrá la creación de esta obra en su criada, Vermeer la obliga a hacerse los orificios en ambas orejas, a pesar de que Griet le suplica que le evite este dolor. Al respecto, él le dice, nunca dejaría de trabajar en una pintura si supiera que no está completa, sin importar quién la obtenga, murmuró. Yo no trabajo así. Entonces, nuevamente es una cita que refleja esa crueldad. ¿No? A él no le importa hacerle daño, que ella se tenga que abrir los huequitos ella misma, con muchísimo dolor, que se ponga la perla y prácticamente la oreja hirviéndole, ¿no? Sino que él solo quiere el cuadro.
Por lo tanto, Griet cede y mientras Vermeer la pinta, ella sufre el dolor que le causa abrir un agujero en el lóbulo de sus dos orejas. Y ahora viene una cita directa de más de 40 palabras. Me estiré y lo tomé, lo hice por él. Saqué mi aguja y aceite de clavo y me perforé la otra oreja. No lloré ni me desmayé, ni hice ningún sonido. Luego me senté toda la mañana y él pintó el arete que podía ver y sentí escociendo como un fuego en mi otra oreja la perla que no podía ver. O sea, es una cita directa de más de 40 palabras y parentéticamente nuevamente, a pedido del autor, añadió la publicación y la página. Pese a ello, Griet disfruta de estar cerca de Vermeer porque se ha enamorado de él y en su último día en la casa del pintor, él la acaricia para que sus sentimientos salgan a la superficie y se reflejen en el cuadro. No me quitó su mano. Sus dedos rozaron mi cuello y mi mandíbula. Trazó el costado de mi cara hasta mis mejillas. Luego secó las lágrimas que se derramaron de mis ojos con su pulgar. Pasó su pulgar sobre mi labio inferior. La lamí y probé la sal. Mi oreja ardía, el peso de la perla tirada del lóbulo. No podía pensar en nada más que sus dedos en mi cuello, su pulgar en mis labios. Entonces aquí se revela con este fragmento que efectivamente ella ha sido una tonta, se ha enamorado de él, pero él solo la está utilizando. Mientras tanto, Pieter la busca en casa del pintor Vermeer para llevársela y casarse con ella, pero Griet quiere que Vermeer termine el cuadro. Finalmente, Cornelia, el personaje antagónico de Griet, que es una de las hijas de Vermeer, le cuenta a su madre lo que está pasando, o sea que la criada está posando con tu joya, o al menos lo que ella al final es una niña. Y Caterina sube al estudio estando embarazada. Ahí descubre la verdad y ve el cuadro, que no solo representa que la criada ha pasado muchas horas posando para su marido, sino que ha utilizado sus joyas. En ese momento, Caterina le reclama a Vermeer que nunca la ha pintado, así lo expresa. ¿Por qué?, preguntó, ¿nunca me has pintado? ¿No? Un fragmento de la conversación, a lo que él responde que ella y los niños pertenecen a otro mundo. Entonces, en cierta manera, la excluye y esto hace que ella tenga más celos todavía ante esa relación un poco como intelectual con la criada, que al final, pues, al respecto de la novela pienso que no está tan fundamentado porque dos personas de una condición social tan diferente, un hombre muy educado y una persona analfabeta, no creo que a la larga hubieran podido terminar. Pero bueno, ella le da como ese que entre ellos había una conexión especial por la pintura y todo lo demás. No lo creo, para mí que siempre la utilizan. Entonces, esto le duele a Catarina, quien piensa que entre Griet y Vermeer, su esposo, hay un aprecio por el arte que ella nunca podrá compartir con su marido, ya que ella no es capaz de ver el arte como sí lo puede ver Griet, a pesar de ser una analfabeta, que nunca ha ido a la escuela, ¿no? Es esa parte que pues no se siente tan real. En ese momento, Catarina entra en cólera e intenta destruir el cuadro, pero Vermeer la detiene, ya que el cuadro es un encargo de su mecena. Sin embargo, el destino de Griet está echado. Catarina la despide y Griet huye hacia la única vida posible que puede tener una mujer de su condición social y económica, casarse con el hijo del carnicero. Pasa el tiempo y Griet comienza a trabajar en el puesto de carnicería de su suegro, junto a su marido. Tiene 2 hijos con él y pasan muchos años juntos como familia. Durante estos años, Griet se entera que Catarina ha seguido teniendo más hijos, 11 en total, aunque uno murió al poco tiempo de nacer porque era prematuro por el disgusto de Catarina al descubrir el cuadro y despedir a Griet. Y poco a poco comprende que Vermeer solo la utilizaba. Y ahora viene la cita. Después de un tiempo, sin embargo, me admití a mí misma que él siempre se había preocupado más por la pintura que por mí. Además, enfadada con Griet, Catarina deja pendiente una deuda de 15 monedas con su marido, que ahora es el carnicero del pueblo. No pasan los años. Durante ese tiempo, Griet se ha mantenido en contacto con Margit, una de las hijas de Vermeer, quien le ha dicho que él también está haciendo un cuadro de ella. Y un poco aquí hace como alusión a esta teoría que hay, que la muchacha del cuadro era la hija de Vermeer. No tenemos pruebas, pero algunos estudiosos dicen que es una posibilidad. Fue Margit quien anunció alegremente un día: papá me ha estado pintando de la manera en que te pintó, solo yo mirando por encima del hombro. Son las únicas pinturas que ha hecho así, ¿sabes? Entonces viene una cita. Sin embargo, en el fondo Griet sabe que su pintura tiene un trasfondo de dominación y sumisión que la pintura de su hija nunca tendrá, obviamente, ¿no? Esa tensión o un poco física, sexual que ella sentía, obviamente pues Vermeer no la va a reflejar en el cuadro de su hija. Finalmente un día Tanaka la visita y le dice que Catarina quiere verla.
Griet ya se enteró en el mercado de carne que el pintor Vermeer ha muerto, por lo que originalmente piensa que tal vez Catarina quiere saldar la deuda de las 15 monedas que nunca le pagó a Pieter. Por un breve momento me pregunté si Catarina también me iba a dar una pintura para saldar su deuda con Pieter, como hizo con el panadero, porque algo que nos cuenta la obra es que obviamente después de la muerte de Vermeer, prácticamente la familia queda en grandes dificultades económicas y Catarina tiene que terminar vendiendo todo. Entonces, aquí viene una cita de menos de 40 palabras, indico apellido del autor, año de la publicación y página. Es así como Griet va a la casa de Vermeer sin decírselo a su familia, ya que en el fondo sabe que ese amor prohibido puede causarle recelos a Pieter. O sea, abiertamente ella nunca le cuenta a Pieter que ella se enamoró de Vermeer, obviamente Pieter lo intuye, por tanto cuando la llegan a buscar de esa casa, pues él no lo mira como muy buena cara, pero no la detiene tampoco, la deja que vaya, ¿no? Es como esa parte de su vida que ella nunca le ha contado y que lo ha mantenido en secreto. Mientras está ahí, se da cuenta que el pintor Vermeer le ha dejado los pendientes de perlas en su testamento, quizás como una forma de saldar la gran deuda que tiene con ella, ya que esta será su obra más famosa en el futuro. Y porque sabe que Griet fue su víctima. Entonces, vean cómo la autora ya le va dando cierre al libro. Y tal vez porque sintió remordimiento al final de sus días. Así lo expresa su albacea. Se viene una cita directa de más de 40 palabras, ¿no? Fíjense que ya está la cita, va en párrafo aparte y con mayor sangría. Van Leeuwenhoek tomó un papel de la mesa. Él me escribió esta carta 10 días antes de morir, me dijo. Se volvió hacia Catarina. Debes hacer esto, ordenó, porque son tuyos para darlos, no suyos ni míos. Como albacea de su testamento, ni siquiera debería estar aquí para presenciar esto, pero él era mi amigo y me gustaría ver su último deseo cumplido. Entonces ven ustedes cómo la autora le está dando un buen cierre, yo como que al final un poco se arrepintió de lo que le había hecho a Griet, que había perdido el trabajo por su culpa, e incluso por algo que ni siquiera fue real, porque nunca tuvo una relación con ella, pero tampoco la defendió. Así se lleva a Griet los pendientes, pero nuevamente aparece el tema de la diferencia de clases. Me detuve en la estrella en el centro y miré las perlas en mi mano. No podía mantenerlos. ¿Qué haría con ellos? Eran perlas muy costosas para una criada. No podía decirle a Peter cómo llegué a tenerlos. Significaría explicar todo lo que había sucedido hace tanto tiempo. No podía usar los aretes de todos modos. La esposa de un carnicero no usaba esas cosas, no más de lo que lo hacía una criada. Entonces vean ustedes nuevamente este tema de la poca movilidad social, de que Griet no puede salir de ese destino en el que ha nacido, una mujer analfabeta que viene de una familia pobre, que no ha estudiado, no se ha educado, no ha ido a la universidad y solamente pues ha trabajado de mucama y de esposa de un carnicero. Entonces Griet decide vender las perlas por 20 monedas y justificar la visita a la casa de Vermeer con las 15 monedas restantes. Y esta es también una forma de comprar su libertad, ya que Pieter siempre se jactaba de haberla comprado, porque decía que esas 15 monedas que Catarina nunca le había pagado, porque se había molestado con Griet y cuando se enteró que se había casado con Pieter, entonces dijo, no te voy a pagar el dinero, porque te odio, porque te casaste con ella, un poco eso, ¿no? Siempre cuando ellos discutían, él le decía en broma que ella le había costado 15 monedas, ¿no? Entonces, Pieter estaría satisfecho con el resto de las monedas. La deuda ahora estaba saldada. Yo no le habría costado nada. Una criada ganó su libertad. No, y me pareció muy bueno este final prácticamente redondo, en que de una u otra forma, Vermeer, aunque no amó a Griet, en cierta manera le dio algo todavía más preciado que el amor, que fue su propia libertad, ¿no? A través de haber vendido estos aretes y haber tenido este dinero. Bueno, a manera de conclusión vamos a decir lo siguiente. En conclusión, se puede decir que la novela La joven de la perla, escrita por Tracy Chevalier, es una novela de ficción que intenta descubrir quién era la joven retratada en el cuadro creado por Vermeer. La novela intenta demostrar que la doncella retratada en el cuadro estaba enamorada del pintor, pero él solo la utilizó para crear su obra de arte e incluso la sedujo para que le transmitiera ese sentimiento mientras posaba para él. Vermeer no era capaz de amar a nadie, ya que solo tenía ojos para su propio arte. Por eso manipulaba a Griet a su conveniencia y cuando obtuvo todo de ella, simplemente la descartó. A pesar de que Griet arriesgó su reputación, su relación con Peter, su salud al abrirse los lóbulos de las orejas para ponerse los pendientes y su trabajo, nada de eso le importó a Vermeer, ya que no era capaz de amar a nadie, tal como ocurrió con otros pintores famosos como Picasso, que utilizó a sus esposas como musas de inspiración y luego las descartó, incluso una de ellas se suicidó.
Griet lo dio todo por alguien que no era capaz de corresponderle, ya que todo en la vida de Vermeer estaba subordinado a su creación artística, como ocurre con todo narcisista. Entonces conectamos el final con la historia de un narcisista y su víctima. Luego viene la lista de referencia, las dos fuentes consultadas, obviamente primero el libro. Vean apellido de la autora, Chevalier, inicial del nombre, T, año de la publicación, 1999, título del documento y URL, porque en este caso sí tuvimos acceso al documento en URL. Y luego el artículo de investigación que consultamos sobre lo del Troni, de Lasco a 2023, o sea, apellido del autor, inicial del nombre, año de la publicación, título, The Girls with a Pearl Earrings Painting by Johannes Vermeer y el URL. Bueno, y básicamente ese ha sido mi ensayo sobre el libro La joven de la perla. Espero que les haya claro que en todo ensayo, simplemente, así sea de un libro, así sea de cualquier artículo de investigación, tiene que haber una introducción, una tesis a probar, que se tiene que aprobar a lo largo del desarrollo del ensayo con argumentos. En el desarrollo tiene que haber citas directas y citas indirectas, o sea, parafraseadas. Es importante hacer una conclusión, que haga un restatement, o sea, que vuelva a mencionar la tesis y que invite a la reflexión. Y finalmente hay que colocar una lista de referencia con todas las fuentes consultadas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video con otras personas que están tomando algún curso de redacción. Y recuerda, si estás a punto de reprobar porque estás elaborando un ensayo y no sabes por dónde empezar, yo puedo ser la solución a tu problema. Contrátame desde niveles de $100 al mes a través de mi canal de YouTube. Y ahora sí me voy, les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo que en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase. Bye bye.